El tema de la inflación es un tema que se habla mucho en la Argentina. Para conocer mayores detalles, en Protagonistas hablamos con el doctor en economía Héctor D'Agostino. ¿Cuáles son las causas de la inflación? Bueno, el proceso inflacionario obedece a múltiples causas. Es fácil detectar cuál es la causa por la cual se origina el proceso, pero una vez que se desata el mismo, es difícil, todas confluyen a ese proceso y es difícil detectar de qué tipo de causa se trata. Analizando también las teorías, podemos dividir en dos grandes sectores a las escuelas económicas. La que nos hablan de la visión neoclásica y la visión del conflicto distributivo. La visión neoclásica estudia la inflación desde el punto de vista de la demanda, es decir, que ellos dicen que la demanda crece siempre más rápido que la oferta. La demanda agregada crece siempre más rápido que la oferta agregada. Y el dinero que conlleva esa mayor demanda se traslada a precio. Eso es lo que dice la visión neoclásica en sus múltiples escuelas. Y la visión del conflicto distributivo, donde están keynesianos, marxistas, la inflación inercial, etcétera, analizan la inflación desde el punto de vista de la oferta. Nos indican que por diversos motivos aumentan los costos y los costos se trasladan a precio. Cada una de estas visiones, la neoclásica o la del conflicto distributivo, tiene múltiples escuelas económicas. Y las diferencias con respecto a cuáles son las causas de la inflación son radicales muchas veces. Sin embargo, de acuerdo a la etapa del ciclo económico en que enfoquemos el análisis, veremos que algunas causas tienen en un determinado momento mayor intensidad o mayor protagonismo que otras. Bueno, ninguna escuela económica aconseja como deseable que en una economía exista la inflación. Y eso es teniendo en cuenta cualquier tipo de ideología, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, de Carlos Marx a Milton Friedman. Por ejemplo, Carlos Marx decía que cuando exista inflación, los capitalistas se la ingeniarán siempre para engañar a los obreros, a los trabajadores. Después, los autores marxistas posteriores a Marx hablaban de la apropiación de la renta de productividad por parte de los empresarios. ¿Qué es la productividad? La productividad es producir bienes y servicios de una mayor calidad a un menor precio y en mayor cantidad. Todo eso trasunta en mayores beneficios. Entonces, mediante la inflación moderada, decían ellos, se evita el conflicto distributivo con los trabajadores, hace que el conflicto sea pacífico. Por eso la inflación moderada, con respecto a la apropiación de la renta de productividad, funciona como un lubricante social, decían. Funciona como la prótesis del sistema que le permite seguir andando en paz. Lenin, que era un discípulo de Marx, decía que no había mejor medio para destruir el sistema capitalista que corromper la moneda. John Maynard Keynes, que no tenía nada que ver con Lenin, decía que indudablemente Lenin tenía razón, que no existe medio más útil y más seguro para trastocar los valores de una sociedad que cuando se corrompe la moneda. Friedman, del otro lado del espectro ideológico, proveniente de la Escuela de Chicago, decía que la inflación es un impuesto que se cobra al pueblo sin que pase por el Congreso. Sabemos que todos los impuestos deben pasar por el Congreso. Entonces decía que mediante la emisión monetaria los gobiernos cobraban un impuesto sin que pase por el Congreso. Y también apuntalaba ese argumento diciendo que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario producto del crecimiento más rápido de la emisión monetaria que de la producción. Todas las escuelas económicas en definitiva propician los equilibrios macroeconómicos. Es decir, ya sea el equilibrio de las cuentas públicas, que sería el ingreso versus egreso, y el equilibrio del sector externo. No obstante, hay una convención de todos los economistas de todo el planeta, que en los países desarrollados es tolerable, es manejable una inflación de hasta el 3%, y en los países en desarrollo como el nuestro, hasta el 10%. ¿Puede citar algún ejemplo en especial para graficarnos este tema? Lo que podemos analizar es la economía argentina en la posconvertibilidad. La inflación ocurría en ese periodo, que también la analizó en cierta manera John Maynard Keynes, cuando hablaba de la inflación cuando existe desempleo y la inflación cuando este desempleo no existe.
Cuando estalla la convertibilidad, la situación económica era muy mala, estábamos en depresión económica porque desde el cuarto trimestre del 98 hasta el 31 de diciembre del 2002 el Producto Bruto Interno, es decir, todo lo que producimos los argentinos, había caído un 20%, afectando la calidad de vida de los argentinos. La capacidad instalada de la industria era mayor al 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que si una empresa tiene 10 tornos, hay 5 funcionando y 5 que están en buen estado pero no funcionan porque no hay trabajo. El desempleo era mayor al 25% de la población económicamente activa y había pobres e indigentes en una cantidad mayor al 57%. Es decir, era una situación de excepción, bastante mala, muy mala. Entonces el estallido produjo la mega devaluación del peso. Con la mega devaluación del peso el salario disminuye y había desempleo. Entonces, mediante el aumento del gasto y de la emisión monetaria, las empresas empezaron a funcionar, había un tipo de cambio alto, había subsidio a la energía, había desempleo y, reitero, salarios bajos. Entonces todo ese mayor gasto público y mayor emisión monetaria se tradujo en mayor producción y solo una parte fue a precio.